Recording in progress. Ya, buenas noches. O partición de memoria, la administración de memoria ya ha sido modelo de la anterior oscilatura, por si acaso. Solo falta hacer de shell, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer los modelos que mandé el anterior. Ya. Entonces, la anterior oscilatoria le hicimos este de acá, el primero. Vamos a hacer los de shell ahora. Entonces, este ejercicio dice, sabe que la orden de line index envía su salida a su misma entrada, pero sin la línea de la posición index, ¿no? Le dice la orden getLine index envía su salida a la línea de la posición index de su entrada. Y por último, la orden invertir envía su salida a la misma entrada, pero con el orden de las líneas invertidas. Y se escribe órdenes las cuales modifique un archivo alfa.txt, dejándole como contenido su penúltima línea. Y aquí se explica con un comentario que hace cada orden escrita. Entonces, como nos está pidiendo la penúltima línea, supongamos que tenemos el archivo, dentro del archivo alfa A, B, C, D, ¿no? Entonces la penúltima línea siempre va a ser esta de acá, ¿no? No, la longitud puede haber más líneas del archivo, A, B, C, D, E, y siempre va a ser esta, ¿no? Entonces deadline dice envía su salida a su misma entrada, pero sin la línea de la posición íntegro. Es decir, si yo dijera deadline de la posición 1 de su misma entrada, dice de alfa.txt, dice. Y envía su salida, no, colocar en otro archivo. Entonces aquí eliminaríamos la primera línea, ¿no? Que sería A, y en aussi.txt se quedaría A, B, C, D, E y E, ¿no? Y luego aquí dice la orden getLine envía su salida la línea de la posición index de su entrada. Si yo hiciera getLine de la posición 2 de este archivo,
y que lo guarde en el mismo archivo. Entonces, el de la posición 2 sería este de aquí, la C ahora ya. Entonces, simplemente alfa.txt tendría la letra C, ¿no? Solamente una línea, ¿no? Ya. Entonces, aquí lo único que pide es devolver la penúltima línea nomás, ¿no? En el archivo, que en este caso va a ser, siempre va a ser, si invertimos el archivo, siempre va a ser la segunda línea, ¿no? Supongamos que este es el archivo A, B, C, D, Y. Entonces, si lo invertimos, va a quedar E, D, C, B, A. Entonces, la penúltima línea siempre va a quedar en la segunda posición, ¿no? Por más que cambie de longitud, si solamente el archivo tuviera ABC y lo invertimos, quedaría lo mismo, ¿no? CBA, pero siempre va a estar en la segunda línea, la penúltima, ¿no? Ya entonces solamente tiene que invertirlo y obtener esa segunda línea, ¿no? Entonces aquí primero invierte en el archivo, invertir, correcto. Ya. Entonces invertir, le pasamos alfa, puntos de quitero. Y ahora como no podemos usar otro archivo, podemos utilizar archivos auxiliares, pero aquí dice que modifique un archivo alfa, ¿no? Es decir, que al final el archivo que tiene que modificarse y donde tiene que estar la penúltima línea es en alfa, ¿no? Entonces invertimos alfa y lo sobreescribimos el mismo archivo, ¿no? Es decir, si esto tenía A, B, C, D, Y, ahora alfa tiene D, E, perdón, E, D, C, B y A. Ahora, como esta es la penúltima línea, y si lo invertimos siempre va a quedar en la segunda línea, ¿no? Entonces solamente hacemos getLine de la segunda línea del archivo alfa.txt, ¿no? Es decir, solamente obtenemos esta línea y como tenemos que modificar el archivo alfa, que lo sobrescriba en alfa.txt. Y entonces ahora alfa.txt solamente va a tener la penúltima línea, ¿no? Que sería la letra D en este caso. Ahora, si lo vuelven a escribir la orden de shell, sería primero invertir y lo sobrescriben. Y aquí se nos explique con un comentario que hace cada orden escrita en su respuesta. Entonces aquí colocaría, ¿no? Primeramente invertimos el archivo alfa, ya que la penúltima línea siempre va a quedar en la posición 2 o en la segunda línea. Después en getLine y aquí escriben, ¿no? Debajo tenemos la segunda línea, ya que al invertirlo, la penúltima línea siempre va a quedar en la segunda línea, ¿no? Y sobreescribimos alfa para modificar el archivo. Ya, entonces estas serían las órdenes shell para ese ejercicio. ¿Tienen alguna duda? Ninguna, ya. Es el 3. Dice, se sabe que la orden split X, la cual no usa parámetros, pero envía su salida solo la primera mitad
de su entrada. Dice, esto escribe órdenes que modifiquen un archivo alfa.txt, el cual contendrá solo la segunda mitad de su contenido. Y aquí dice, si desea, puede utilizar las órdenes de la pregunta 2. Y lo mismo, no explica un comentario que hace cada orden. Entonces está diciendo que aquí split x, dice no usa su parámetro, permite salida solo la primera mitad de su entrada, que en este caso es alfa igual, y lo guardamos en alfa. Pero solamente envía la primera mitad, ¿no? Y nos pide que al modificar el archivo solamente esté en la segunda mitad en alfa. Es decir, si nosotros hiciéramos con este archivo abcdy de f, ¿no? Solamente nos devolvería esta mitad, ¿no? Y alfa guardaría esta mitad. Pero lo que dice el ejercicio es que solamente la segunda mitad se quede en alfa, ¿no? Es decir, esto aquí estaría mal. Lo que tendría que tener alfa al final sería D, E y F, ¿no? Pero como explica aquí solamente nos devuelve la primera mitad, tenemos que hacer uso de donde dice acá, utilizar las órdenes de la pregunta 2, ¿no? En este caso sería el invertir, ¿no? Ya que al invertir quedaría F, E, D, C, B, A. Y cuando hagamos split X nos va a devolver esta primera mitad. Entonces alfa va a tener F, E y D. Pero si se fijan aquí, la segunda mitad tiene que estar en esta posición, en este orden, ¿no? D, E y F. Y aquí está F, E, D. Entonces otra vez invertimos este archivo. Perdón, D, E y F, ¿no? Y ahora sí quedaría solamente la segunda mitad en alfa. Entonces solamente escriben esas tres órdenes. Que la primera es invertirlo. Invertir alfa.x. Y lo sobreescribimos el archivo. Luego hacemos uso de split x de alfa.txt que modifique el archivo alfa.txt. Ahora otra vez dijimos que tenemos que invertirlo porque el orden está mal, ¿no? Entonces invertimos otra vez alfa y que por último se guarde en alfa, ¿no? O sea que se modifique el archivo y aquí va a contener la mitad ordenada, ¿no? La segunda mitad ordenada, que sería D, E y E. Y aquí explica, ¿no? Primero invertimos, ya que esto nos da la segunda mitad en la primera mitad. O sea, la segunda mitad se convierte en la primera mitad. Luego obtenemos la primera mitad de alfa invertido. Y aquí lo último explicaría, ¿no? Volvemos a invertir el archivo, ya que el orden de las líneas está al revés, ¿no? Y por último, se modifica alfa con solamente la segunda mitad y sus líneas ordenadas. Ya, entonces esas serían las órdenes para este ejercicio. Y ahorita voy a buscar otro. Entonces vamos a hacer este modelo. Aquí dice sin utilizar los operadores relacionales mayor, mayor igual,
perdón, menor igual, mayor igual, dibuja el diagrama del flujo de las particiones variables con compactación. ¿Ya? Este diagrama está ahí en el PDF del ingeniero, ya. Oye, disculpa, parece, no sé si seré yo, pero el archivo está dañado, el que subió el link en la plataforma. Hasta la página 12 creo que da nomás, y después se reinicia. O sea, En el PDF ocupa las condiciones, pero ahí dice sin ocupar, ¿cómo serían? Ya, pero ahorita lo voy a buscar ese archivo y se los paso. A ver, ¿cómo se llama? Este es su PowerPoint del ingeniero. Este es el que dice, ¿no? sí. Ya, ahorita se lo envío. Ya. Ya este es el diagrama del flujo que dice ahí. Voy a sacarlo en screen. Ya ahorita se lo envío de paso al PDF. Entonces aquí está diciendo, si utilizar los operadores menor o igual, se refiere a este de acá, ¿no? Y el de acá. Y mayor o igual, dibuje el diagrama de flujo de las particiones variables con compactación. Y sería este diagrama acá. Entonces, si les pidiera esto que no usen los operadores relacionales, solamente tienen que reemplazar por los otros, ¿no? Solamente que aquí sería un OR, ¿no? Supongamos que n vale 800 y el megabyte vale 1000. Aquí dice, ¿no? Si 800 es menor o igual que 1000, pero no pueden usar esto, ¿no? Pero aquí ya les está dando qué operadores usar, ¿no? Es decir, si 800 es menor que 1000 por 800, o sea, n es igual a megabyte, o sea, 1000. Entonces, como esto va a ser un OR, si se cumple este o este, va a entrar, ¿no? Que sería el de aquí. Y lo mismo tendría que hacer acá, ¿no? El de acá también es un menor o igual, ¿no? Sería lo mismo acá, si n es menor o igual, no pueden ocupar esto, simplemente hacen si n es menor al megabyte por n es igual al megabyte. Entonces solamente este OR reemplazan aquí y acá. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Entonces vamos a pasar al otro. Este segundo le dice la anterior oscilatura, ¿ya? Como no hemos hecho ninguno de Shell, no vamos a ir directo a Shell.
Ya, ya en este ejercicio dice la orden getLines, index inicio y la cantidad, dice, ¿no? Lee su entrada y envía su salida a la cantidad de líneas empezando en el índice de inicio. Y aquí incluso da un ejemplo el ingeniero. Desde la línea 2, 3, desde la línea 2, que me retorne 3 líneas, ¿no? Que sería 1, 2 y 3. Entonces estas 3 líneas las retorna acá. Le dice también la orden sexl var igual al archivo. Pone en la variable var la cantidad de líneas que tiene el archivo especificado, ¿no? Es decir, cl long la voy a poner, de alfa.txt. Entonces supongamos que la longitud de alfa es 5, ¿no? Entonces long va a valer 5. Y lo dice, y la orden set expresión, variable expresión, pone en var la expresión aritmética, por ejemplo, 5 más 1 hace que la variable p valga 6. Y lo dice además la orden set index max, variable archivo, pone en la variable var el índice, o sea, el número de línea de la línea más grande, dice, que tiene el archivo especificado. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La línea más grande, o sea, más larga es la 2. Y m se le asigna el 2. Le dice, escriba órdenes, puede ser más de una, las cuales modifica un archivo alfa.txt quitándole su línea más larga. Ya. Luego dice, explique con un comentario qué hace cada orden. Ya. Y aquí da esta orden, recuerde que la orden type file.txt envía a su salida el contenido del archivo file.txt. Es como para copiar un archivo, lo mismo que tiene un archivo, pero copiárselo a otro, ¿no? Entonces lo que pide el ejercicio es que si nosotros tenemos hola, sea uno, qué sé yo, informática y XD, ¿no? El archivo se tiene que eliminar la línea más larga, ¿no? Que sería informática, que haría hola, S1 y XD. Pongámosle acá uno más una vez. Entonces el archivo quedaría así. Entonces, como aquí nos está diciendo Lawrence Excel, pone en la variable var la cantidad de líneas que tiene el archivo especificado. Es decir, nosotros hacemos lo mismo de hace rato, ¿no? Excel long de alfa.txt, ¿no? Entonces long va a valer 5. ¿Ya? Y luego dice acá, además la orden sec index max, me la voy a poner igual, de alfa.txt, nos va a devolver el número 3, ¿no? Entonces m va a valer 3. Ahora, ¿cómo sé yo cuál orden ocupar, no? Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es, como ya sabemos en qué línea está la línea más larga, que es la línea 3, tenemos que hacer que nos devuelva desde la línea 1, se podría decir, ya con este getLine ya. Sería entonces tenemos que sacar esta mitad, o sea, lo que está antes de esa línea y lo que está después de esa línea, ¿no? Para después juntarlo en un solo archivo. Ya.
Entonces esto iría desde 1 hasta m-1, es decir, la línea 1 y 2. Y luego sacaríamos la segunda mitad que va a ir desde m-1 hasta long, que long es la cantidad de líneas, ¿no? Que sería 5 en este caso. Ya, pero no va a ir hasta long, ¿no? Porque getLines devuelve a partir de la línea que le especifiquemos la cantidad de líneas. Entonces, si nosotros hiciéramos getLines desde la línea 1, ¿cuántas líneas? Sería m-1, dijimos, de alfa.txt. Entonces esto iría desde 1 hasta m-1, m vale 3 hasta 2, ¿no? Entonces desde la línea 1, devolveme 2 líneas, ¿no? Que sería entonces hola y S1. Y para esto podemos ocupar un archivo auxiliar, ¿ya? Porque si modificamos alfa acá, es decir, si lo colocamos alfa acá, alfa ya va a contener hola y SO1, ¿no? Es decir, ya perdimos, perdimos todo esto de acá, ¿no? Todo este lado del archivo. Entonces, por eso utilizamos un auxiliar, ¿ya? Entonces, auxi.txt va a tener desde la línea 1, hola, aquí va una línea y tiene que ser 2 líneas, SO1. Entonces, auxi.txt va a tener esto. Ya tenemos que obtener la segunda mitad, ¿no? O sea, la segunda parte del archivo, pero una línea después de donde está la línea más larga. Pero si se fijan, solamente tiene que volverme 2 líneas igual acá. Como yo sé cuántas líneas quedan después de este archivo, o sea, cuántas líneas hay después de la línea más larga, simplemente usamos expresión, expresión, ahorita un rato, ya. Expresión, la vamos a poner C2, ya. Entonces esto va a ser desde la longitud menos m, ¿no? Porque esto va a ser 5 menos 3 igual a 2, ¿no? Suponiendo que la longitud es 6 y m vale 4, esto va a valer 2, ¿no? Si es 6 y m vale 3, esto me va a volver 3, ¿no? Suponiendo que la longitud del archivo dijimos que es 6, ¿no? A, B, C, D, E y F. Bueno, no se puede imprimir más abajo. Entonces la línea más larga, suponiendo aquí, es la 3, ¿no? Está acá. Entonces 6 menos 3 va a dar 3, ¿no? Entonces, después de la línea más larga, hay 3 líneas. Y suponiendo que está la línea más larga en la línea 4, A, B, C, D, E, F, G. Entonces está la línea más larga. ¿Y cuántas líneas hay después de esa línea? Hay 2, ¿no? Que es la longitud menos M, ¿no? Entonces expresión C2 igual a la longitud menos M, que es esta de acá. Ahora entonces otra vez hacemos getLines. Ya, ahorita esto lo vamos a revisar, ya no tienen que colocarlo así. Entonces esto va a ir desde m más 1. Si quieren utilizar una variable, es así, ¿no? Es uno. Incluso el ingeniero en el examen le dice. Ya, entonces va a ir desde m más 1 hasta C2.
M más 1 hasta C2. ¿De cuál archivo? De alfa. Ahora, si hacemos esto, auxiliar.txt, estaríamos sobreescribiendo el archivo y nosotros tenemos que concatenarlo, ¿no? Auxiliar.txt. Entonces, de la línea M más 1, es decir, de la línea 4, devolveme dos líneas, que son esta y esta, XD y B. Entonces, ahora auxiliar.txt tiene hola, S1, XD y B. Entonces, este archivo aquí ya eliminamos la línea más larga. Pero si leen acá dice, escribe órdenes las cuales modifiquen un archivo alfa. Pero nosotros hemos trabajado con un archivo auxiliar y alfa es quien tiene que tener esta modificación. Entonces, para eso usamos la orden que dice acá, type file.txt, ¿no? Que es como una copia, ¿no? Envía su salida al contenido del archivo file.txt. Entonces haríamos acá por último, type auxiliar.txt y que lo sobrescriba alfa. Entonces alfa ya va a tener esto de acá. Y ahí estaría bien. Ahora si lo volvemos a repetir todo esto de acá, dijimos que primero obtenemos la línea, la cantidad de líneas, ¿no? Cell. Ya obtenemos el índice de la línea más larga. Ya, y acá por último, declines. Time menos 1 de alfa.txt y que lo guarde en un archivo auxiliar. Aquí ahora hacemos la expresión aritmética. Otra vez hacemos getlines desde m más 1 hasta C2. Y esto que lo concatene en auxiliar.txt. En este caso le pusimos auxiliar. La extensión no importa casi ya. Bueno, el igno no importa, pero si ustedes quieren le colocan para estar seguro. Y por último hacen uso del type, que sobreescribe el archivo alfa. Ya que explicaría, ¿no? Primero sacamos la cantidad de líneas, obtenemos la posición, el índice de la línea más larga. Luego aquí de la línea 1 hasta la línea anterior de la línea más larga obtenemos la primera parte y luego aquí calculan cuántas líneas quedan después del índice de la línea más larga y obtienen la segunda parte después de esa línea más larga, ¿no? Por último, aquí hace un copia del archivo auxiliar para modificar el archivo alfa. ¿Ya tiene alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Vamos a sacar el Zoom, lo voy a finalizar y mando otro. ¿Ya?
Recording in progress. Entonces ya acabamos este modelo de aquí y vamos a hacer el del anterior semestre. ¿Ya? Y a ver, el primero, no me acuerdo si lo hicimos, pero lo vamos a hacer. Hizo un proceso P con n igual a 150 bytes, se insertó en una RAM cuyo tamaño de bloque es K. Dice. Ya. Y dice ocupando B bloques y generando una fragmentación interna de 50 bytes. Lo dice luego este mismo proceso P se insertó en otra RAM 2 cuyo tamaño es K sobre 2 y ocupó B más un bloque, dice, dejando una fragmentación interna de 0 bytes. Sabiendo esto, calcule K. Entonces, el proceso P, su tamaño es 150 bytes. Y se inserta una RAM de tamaño de bloque es K cuando B bloque. Entonces vamos a suponer que ocupó 4 bloques, ¿ya? Entonces la RAM más o menos está así. Es decir, P ocupó de aquí hasta acá y hasta acá. Y también este. Pero en el último bloque siempre hay una fragmentación interna. Y generando una fragmentación de 50 bytes. Entonces está aquí en 150 bytes. Dice, luego este mismo proceso P se insertó en otra RAM 2. Que ahí dice, cuyo tamaño de bloque es K medio. Entonces aquí, el tamaño en esta RAM 1, el tamaño de cada bloque es K ya. Y en la RAM 2 es K medio, ¿no? Y dice ocupó B más un bloque. Entonces, nosotros estamos suponiendo que ocupó cuatro bloques, ¿no? Entonces aquí, como es B más 1, va a ser 5, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Y aquí cada bloque, su tamaño es K medio. Y como aquí no hay fragmentación interna, quiere decir que P entró en todos estos bloques, ¿no? Y su fragmentación interna es 0 bytes. Entonces, como los anteriores ejercicios, B bloques, es decir, K más K más K más K, sería B por K. Es decir, si son 4 bloques, suponiendo que K valga 200, sería 4 por 50. Perdón, la suma de todas estas K que es 200, supongamos. Y esto sería 4 por 50 igual a 200. Entonces BK es igual a 150 más la fragmentación interna que es 50 bytes. Aquí. Ahora en la round 2 dice que se ocupó B más un bloque, ¿no?
Pero aquí K no es K, sino que es K medio. Y esto es igual también a 150, pero más 0 bytes, porque la fragmentación interna es 0 bytes de las randos. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es trabajar con la ecuación 2, de la ecuación 1 y de la ecuación 2. La ecuación 1 solamente quedaría así, ¿no? PK es igual a 200, ya. Y la ecuación 2 sería B más K sobre 2. Y como está multiplicando, y el 150 más 0 es 150. Como el 2 está dividiendo, puede pasar a multiplicar, ¿no? De hecho, pasa a multiplicar. Sería 2 por 150 es 300, ¿no? Y esto quedaría B más 1K por K igual a 300. Y ahora esto simplemente hace la multiplicación. Quedaría BK más K es igual a 300. Y ahora, en la ecuación 1 ya despejamos BK y acá también despejamos BK. BK va a ser igual a 300 menos K. Ahora, dependiendo cuál sistema de ecuaciones ustedes sepan, lo resuelvan. Yo voy a hacer que la ecuación 1 es igual a la ecuación 2. Es decir, BK es igual a BK de la ecuación 2. Entonces, BK, la ecuación 1 solamente tiene un valor 100 y acá tiene que es 300 menos K. Entonces despejamos, menos K lo podemos poner acá, 300, 200 pasa a restar, perdón, al revés. Menos K pasa acá con positivo, 300 menos 200, ya, y K sería 100. Entonces el valor de K es 100. ¿Tienen alguna pregunta ahí? ¿Cuál es la diferencia entre fragmentación interna y externa? ¿Qué? La diferencia entre fragmentación interna y externa. Fragmentación externa. No. No, no hay, creo, ese término aquí. La fragmentación interna simplemente es los bytes libres que quedan en el último bloque que no se ocupó todo, ¿no? Porque hasta donde yo leí en toda la base del ingeniero del SA no menciona una fragmentación externa. Pues la fragmentación interna son los últimos bytes que no se ocuparon en ese bloque, ¿no? Es decir, de aquí a acá es 150, ¿no? Pero como hay una fragmentación interna, quiere decir que hay 50 bytes libres de acá, ¿no? Es decir, estos bytes aquí están, supongamos que están en la dirección 200. Entonces la dirección 200 está con 0, ¿no? Es decir, es un byte libre. Ya, fragmentación externa, la verdad no he escuchado yo. Ahí lo mandé al grupo, está en la diapositiva. Eso quería saber, digamos, si hay ejercicio con fragmentación externa. Ahí miran el grupo en la diapositiva 19. Y dice fragmentación externa instrumentado, que por esta fragmentación, sí, solo así. Venga, el distinto de Maxwell. Entonces, cuando aquí está hablando que el megabyte es distinto del Maxwell, ¿no? Esto más que todo se refiere a en particiones fijas, es la fragmentación interna, ¿no? Porque esta fragmentación interna solamente se da cuando hay byte libre en el último bloque de ese proceso, ¿no? Porque cada bloque fijo tiene un tamaño fijo que es K. Y aquí lo que vos mandaste dice que un megabyte es distinto del maxabyte.
Dice, formalmente se dice que una RAM está fragmentada o que presenta fragmentación externa. Sí, solo si el megabyte es distinto al maxabyte, ¿no? Entonces, la fragmentación externa para este caso sería así, ¿no? Que son las áreas libres que se le conocen. Entonces, aquí está P1, por acá supongo que está P2. Entonces, el tamaño de esta área libre supongamos que es 150 y el tamaño de este es 100. El maxabyte sería 150, pero el megabyte es la suma de estos dos, que sería 250. 150. Todo esto es distinto, ¿no? Y una RAM fragmentada o que representa fragmentación externa ya sería esto. Ahí incluso te está diciendo que es una RAM fragmentada. Es decir, que P1 y P2 ya se hizo la fragmentación, ¿no? Y todo esto de acá, es decir, estas dos áreas libres, ya es 250, ¿no? Pero aquí ya no representa lo que es la fragmentación externa, ¿no? Porque ya aquí sería, el megabyte sería 250 y el maxabyte también 250. Entonces lo que te está diciendo es que como que hay más de una área libre ya. Ok, gracias. Pero por lo general en el segundo parcial del SA mete ejercicio uno de estos y dos de shell. Ya vamos a seguir haciendo lo de shell. Y ahí se sabe que la orden decline index archivo, ¿no? Envía su salida a todo el contenido del archivo, pero sin la línea de la posición index, ¿no? Le dice la orden sexl var, archivo almacena la variable var, la cantidad de líneas que tiene el archivo dado. La orden es, el deadline en el sexl es como el que vimos hace rato, ¿no? Entonces la orden cell x archivo envía su salida del archivo dado, pero solamente con las líneas que se especifican en su entrada. Ya. Entonces aquí da un ejemplo. La entrada es del parcial hoy. Pero son las líneas que se especifican en su entrada. Entonces esto está en otro archivo. Y de Z, ya, que se especifican en su entrada. Es como que hacen un match aquí, ¿no? Es decir, hoy está en este archivo y hoy está en este. Del parcial está en este archivo y también está en este. Entonces solamente las líneas que coinciden de este con este de acá se envía la salida, ¿no? Y por último dice la orden de sorlen archivo que induce su entrada envía su salida al mismo archivo pero con las líneas ordenadas por longitud. Ejemplo, la línea más corta de la salida será la primera línea del archivo, ¿no? Y entonces más o menos está ordenado así, ¿no? A, B, C y A, B, C, D. Lo dice, sabiendo esto, escriba órdenes, puede ser más de una. Si le dice que solamente pueden hacer una orden, tiene que usar el PY. Dice que a un archivo alfa.txt se le quite su línea más larga. Ya.
Y por como ella suma que todas las líneas de alfa.txt tienen diferentes longitudes, ¿no? Y aplica un comentario, lo demás. Entonces, suponiendo que tenemos el archivo o la SO1, la informática y sistema y XD. Entonces, este tiene 3, 6, 7, 8, 3, 4, 6. Entonces, la línea más larga sería informática, ¿no? Entonces, el archivo de salida tiene que quedar así, ¿no? Y ahora, como sabemos, en el anterior ejercicio había una orden que nos decía en qué línea está la línea más larga, ¿no? Ahí hubiera sido más fácil, pero aquí no nos da eso. Pero como sabemos, esta línea puede estar aquí en la línea 3 o puede estar al final o puede estar al principio, ¿no? Es decir, nunca va a estar en el mismo lugar, ¿no? Siempre no va a ser estático esta línea. Ya, entonces para esto ordenaríamos este archivo, ¿no? Al ordenarlo, la línea más larga siempre va a quedar al último. Entonces, AXD, SO1, hola, sistemas e informática. Entonces, como ya está ordenado, como sabemos, igual este archivo puede tener más líneas, ¿no? Pero la línea más larga siempre va a quedar en la última línea. ¿Y cuál es la última línea? Simplemente es la longitud total de cuántas líneas tiene. Y aquí tenemos la orden sexl, almacena en la variable var la cantidad de líneas que tiene el archivo dado. Entonces, si hacemos cl long y le pasamos el archivo, todavía estamos haciendo un ejemplo nuevo. Long valdría 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Valdría 6. Entonces el valor de long es 6. Y ahora por último, bueno, no de último, eliminamos esa línea de este archivo. Es decir, del line, ¿no? El archivo y que lo guarde en el mismo archivo, ¿no? Entonces este archivo ahora va a tener AXD, S1, hola y sistemas. Ya. Entonces aquí ya eliminamos la línea más larga, ¿no? Pero recuerden que la salida tiene que quedarse así, no así, ¿no? Y ahora hacemos esta función que hace el match de alfa con este archivo, ¿no? Es decir, alfa tiene hola, SO1, informática, sistemas, XD y A. Ya. Y aquí dice, no, la orden cel X, archivo, envía su salida del archivo dado, pero solamente con las líneas que se especifican en su entrada. Este es alfa y este dijimos que es archivo, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos cel X de alfa punto txt, hiciéramos
CLX alfa.txt, que es del archivo dado, pero solamente con las líneas que se especifiquen en su entrada. Es decir, en la entrada de esto va a estar archivo. Es decir, la línea que tenga este archivo, con las que tenga esta, solamente es como que hagan un match, ¿no? Entonces, la unión de estos dos, o sea, la que está en este archivo y está en este archivo, va a ser la salida, ¿no? Que se guarde en alfa.txt. Y aquí lo devuelve ordenado, ¿no? Si se fijan, hoy del parcial. No es que del parcial lo colocó arriba y hoy lo acá abajo. Entonces alfa aquí ya quedaría, ¿no? Hola, S1. Informática solamente está en alfa, pero no está en archivo, por lo tanto no se envía a la salida. Sistemas, XD, ya. Y ahí ya tendríamos el archivo sin la línea más larga. Ahora, si reescribimos todo esto, dijimos que primero tenemos que ordenarlo, ¿no? Store length, enviamos el archivo, no usa su entrada, pero envía su salida un archivo. Que ordene el archivo alfa.txt, pero vamos a mandarlo a un archivo auxiliar. Luego dijimos que tenemos que saber la cantidad de líneas, 11xl, long archivo, auxiliar.txt. Aquí dice, se envía, almacena en la variable la cantidad de líneas que tiene el archivo. Aquí dice que almacena en la variable directo. No está diciendo que envía su salida algo. Si ustedes hicieran algo así, qué sé yo, a punto .txt, aquí está mal, ¿no? Porque ahí, incluso en el enunciado dice que almacena la variable var, pero esta variable var para nosotros es long. Obviamente le pueden cambiar el nombre. O igual le dejan var, ¿no? Ya, después dijimos que eliminamos la última línea, ¿no? Underline, long, archivo, que sería auxiliar.txt. Ya. Y por último, el X de alfa.txt. ¿Ya? Y estas serían las 4 órdenes para eliminar la línea más larga de alfa.txt, ¿no? Ahí colocan el comentario de cada uno. Primero ordenamos el archivo alfa desde la línea más pequeña hasta la línea más larga. Y lo guardamos en un archivo auxiliar, ¿no? De aquí es Excel, como la línea más larga va a quedar en la última, la línea más larga queda en la última línea, se almacena en la variable long, ¿no? Luego eliminamos la línea más larga y en CLX la línea que está en el archivo auxiliar.txt y las que están en alfa.txt las sobreescribimos en alfa.txt, ¿no? Y ya incluso ahí le dibujan algún ejemplo y todo eso. O le colocan comentarios. Si no colocan eso, no va a ser evaluado. Ya, ¿tiene alguna pregunta? Ninguna. Entonces, por último, la 3 dice la orden del num archivo, bueno, del num archivo elimina el número num del archivo dado. Dice también la orden set mayor, variable archivo,
almacena en la variable, en la barra, el mayor de los números almacenados. Ya, y aquí dice sabiendo almacenados en el archivo especificado. Sabiendo que un archivo alfa.txt tiene exactamente 3 líneas, es decir, que ese archivo va a venir con 3 líneas ya. No va a tener 2, ni 1, ni 4, siempre va a tener 3. Dice, las cuales son números. Escriba órdenes que dejen a alfa.txt con su menor número. Y se explica en un comentario lo de siempre. Entonces, supongamos que tiene los números 3, 5 y 7, ¿no? Dice, elimina el número num del archivo dado. Entonces, este es alfa. Entonces, si yo le pasara a del num el número 7 del alfa.txt, ahora en del num se elimina el archivo almacenado en el archivo especificado. Y aquí no está diciendo que retorna una salida y todo lo demás ya. Entonces, directamente lo elimina de alfa ya. Es como que lo modifica alfa directamente. Entonces, alfa ya aquí solamente tendría 3, 5. Pero aquí dice la orden sec mayor var igual archivo almacena en var, la var dada el mayor de los números almacenados. Entonces, primeramente tenemos que sacar, como solamente son 3 líneas, vamos a sacar el mayor, ¿no? Que sería el 7. Eliminamos el 7 y nos quedaría 3, 5. Ahora, como solamente tenemos que dejar el número menor, es el 3, otra vez sacamos el número mayor, es el 5, y eliminamos ese número, y ahora solamente nos va a quedar el 3, ¿no? Ya. C mayor, primeramente sacamos el mayor, aquí ignórenlo. C mayor, vamos a poner N de alfa.txt. Entonces, alfa.txt, dobleme el número mayor, ¿no? En N estaría el número 7. Después hacemos del num al número que sería N, el archivo alfa. Entonces aquí eliminamos el 7 de este archivo, ¿no? Entonces alfa.txt va a quedar 3, 5. Ahora otra vez sacamos el mayor en N2. Alfa.txt. Y aquí estaría del num, otra vez N2 de alfa.txt. Ya, y aquí quedaría solamente el número menor, que sería el 3. Entonces estas 3 órdenes es lo que tendrían que colocar en su examen. Colocar a este modelo. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Entonces vamos a hacer uno último. A ver.
Ya este modelo dice, se sabe que se ocupaba igual la orden almacena en la variable var toda la salida de la orden dada. Ya luego dice type orden. Tengo un ejemplo ahí. Hace que toda la salida de y z se deposite en la variable a. Y aquí dice envía su salida al contenido de su entrada, pero con sus líneas invertidas. Del first cantidad envía su salida del mismo archivo, pero sin su cantidad primeras líneas. Ponen baja la expresión aritmética, index max archivo envía su salida a la posición de la línea más larga del archivo especificado. Entonces, sabiendo esto, escribe órdenes que, que a un archivo alfa.txt se le quite todas las líneas, excepto su línea más larga. Entonces, si el archivo tiene a veces, hola, ya. Entonces, solamente se le quiten todas sus líneas, excepto la línea más larga. Entonces, alfa a lo último tiene que contener la línea más larga nomás. Es decir, alfa solamente se queda con esta línea. Ya, entonces aquí el- podríamos hacer del first primero, la posición de la línea más larga del archivo especificado. Ya. Entonces tenemos index max archivo, ¿no? Index max. Dice, envía su salida a la posición de la línea más larga del archivo especificado. Si se acuerdan, en los anteriores decía que se guardaba en una variable, pero aquí está enviando a su salida, no sé, como tipo un archivo que devuelve. Para eso vamos a ocupar guardia, que ese nos va a servir para la salida de esto, almacenarlo ahí, ¿no? Index max de alfa.txt. Y aquí le voy a poner endlong. Entonces, la posición de la línea más larga del archivo especificado va a estar en n ya. Seg out, todo esto. N valdría 1, 2, 3, 4. Entonces, esto tiene que eliminar simplemente desde la línea 1 hasta n-1, decir, del first. Calculan cuál es esta línea, ¿no? Es decir, calculan cuántas líneas de texto hay antes de la línea más larga. Esto ocupan C expresión y lo guardan en N2, ¿no? Que esto va a ser desde va a ser n-1. Y ahora hacen del first, tenemos que mandar la cantidad y el archivo. Entonces aquí haríamos la cantidad de n2 de alfa
punto txt. Empieza a salir el mismo archivo, pero sin su cantidad de primeras líneas. Ya para esto vamos, crear un nuevo archivo auxiliar. Ya. Entonces aquí ya se eliminó toda la parte de arriba. Y aquí ahora queda A, B, C, D, E, X, D, ya. Ahora aquí invertimos el archivo. Aquí podemos hacer uso de type. De type. Aquí nos está diciendo que si podemos usar type o no ya. Ahorita vamos a ver. Pero entonces aquí lo que tenemos que hacer otra vez es invertir este archivo y nos va a quedar A, X, D, A, B, C, D, Y. Entonces como ahora este siempre va a quedar en la última línea, tenemos algo para eso. A ver, volveríamos a sacarle el index.